Trabajo de telereportaje, Jesús Zambrano, es el dirigente nacional del PRD. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien, Hugo, mucho gusto, muchas gracias por esta oportunidad. Buenos días. Le acompaña, aquí está Roberto Romero del Valle, Agustín Silva, Darwin González Ballina, Abraham Ortega, Enrique Fernández Valdés, mucha gente, ¿verdad? Pues de la estructura perredista aquí en Tabasco. Bueno, pues vamos a hablar, estamos a un mes de la elección, ya creo que un poquito menos. Y las cosas se ponen interesantes, dicen algunos, se ponen candentes en la visión de otros. Han cambiado las cosas del último debate, por ejemplo, al día de hoy y a lo que viene para el segundo encuentro entre los candidatos a la presidencia de la República. Jesús. Se modificó esencialmente, diría yo, el escenario electoral. Decían que no había cambiado nada, que las campañas seguían igual que como empezaron, cosa que no es de ninguna manera ya cierto y nadie puede afirmar esto. Todo el mundo decía que Andrés Manuel López Obrador no iba a remontar un lejanísimo tercer lugar que le daban las encuestas cuando hace poco más de 2 meses arrancaron las campañas, y lo que hemos visto ya en los últimos días y especialmente efectivamente después del último debate del 6 de mayo ha sido que estamos claramente ya en un escenario en el que el periódico Reforma publicó apenas antier que ya la distancia entre López Obrador y Peña Nieto era solamente de 4 puntos, es decir, en un empate. Empate técnico. Empate técnico, pero eso es, el empate técnico puede estar abajo, puede estar arriba o puede estar en los mismos números. Nosotros acabamos de levantar una encuesta en los principales centros urbanos del país, es decir, de todas las regiones, y traemos 3 puntos arriba a Andrés Manuel López Obrador. Apenas anoche, y es la primera vez que lo hago público aquí con ustedes desde Villahermosa, apenas anoche me estaban dando este último reporte. ¿Qué quiere decir? Que aún incluso en el empate, Hugo, lo que ha sucedido es que nosotros, mientras vamos para arriba, Peña Nieto va para abajo, y yo estoy convencido por este reporte que tengo que ya cruzamos esa línea y que estamos adelante el día de hoy. Andrés Manuel López Obrador en este instante tiene un detalle, vamos a llamarlo así, con esto del pase de charola, así se ha difundido, y sin embargo él dice que va a poner a disposición de las autoridades electorales toda la información de sus gastos de campaña y demás. La cuestión aquí yo creo que se centra en si es cierto o no es cierto este acontecimiento que se dio. Pues es absolutamente falso que en primer lugar alguien haya sido autorizado, o por Andrés Manuel o por nosotros como PRD. Desmiento categórica y absolutamente que nosotros estemos metidos en eso. Es la estrategia más bien de nuestros adversarios tricolores, los que siempre están acostumbrados a hacer esto, y entonces decir al ladrón para que no se fijen en ellos, para que no rindan cuentas de cuánto le están costando los jets privados que renta, o quién se los está prestando a Peña Nieto, porque ya todo mundo hoy como si fuera cosa cotidiana, de cosa común, ponen sus notas los reporteros y en su jet privado que lo estaba esperando y que lo recibió el gobernador de Quintana Roo, que la gobernadora de Yucatán, y etcétera, en horas hábiles, por cierto. De eso es de lo que quieren que se olvide la gente, y quieren meter confusión, quieren que se olviden de Yarrington, del escándalo que significa todo el negocio en el que se metió en connivencia con el crimen organizado, o que nos olvidemos de Humberto Moreira, que nos olvidemos de toda esa cosa oscura. En segundo lugar, por supuesto que estamos, no solamente Andrés Manuel, sino el PRD, dispuesto a que nos revisen hasta donde quieran, cuando quieran y como quieran. El IFE, que nos revise la Procuraduría si es que, como se dice, hubo algo ilegal. Yo creo que ya los mencionados que estuvieron en esa cena supuestamente del pase de charola han desmentido categóricamente que ahí se hayan manejado estas cosas. Han dicho que es una grabación editada, de mala fe, por supuesto. Por supuesto que de mala fe, es parte de la guerra sucia que ya vamos a empezar a vivir. Y mientras más nos acerquemos el día 1 de julio, día de la elección, y mientras más claramente empiece
a manifestarse la ventaja de Andrés Manuel López Obrador sobre Peña Nieto, más sujetos vamos a estar otra vez, estoy seguro de ello, de esa guerra sucia contra nosotros. Ahora, Jesús, pero sí conocen, sí ubican a Luis Costa Bonino. Yo ni siquiera lo conozco, ni siquiera sé quién es él, y si quieren que me rastreen a ver si en algunas de mis entrevistas o reuniones yo tuve algo que ver con él. Es más, él el día de ayer, porque yo me he estado enterando a través del Twitter y todo esto, ha dicho que de ninguna manera ha fungido en algún momento como asesor o ser parte del comité de campaña como se le manejó allí en esta versión periodística. López Obrador, ¿qué le ha dicho al respecto? López Obrador lo que me ha dicho es exactamente lo mismo que ha dicho públicamente, que no tiene nada que ver con esa supuesta cena y mucho menos anda autorizando a alguien para que a su nombre ande pidiendo dinero para la campaña. Las cuentas están muy claras y transparentes de nuestra parte, pues nada más fíjense la austeridad con la que se mueven nuestras campañas, qué comparación con el dispendio que se observa en el PRI. Pero antes de irnos a eso, ¿le ha comentado si lo conoce por lo menos Obrador a Luis Costa, que es el personaje central de todo esto? No tiene ninguna relación con él, por lo menos, a lo mejor se han saludado, como uno saluda a mucha gente de repente en lugares públicos. Porque le pueden sacar una fotografía en ese sentido, ¿no? No lo dudes que al ratito digan, no que no lo conoce. Yo no niego que no se conoce en el sentido de que se encontraran por ahí en algún lugar, en alguna reunión en donde estuvieron muchos otros personajes que le quisieran acercar alguna opinión, como siempre sucede, o a cualquiera de nosotros nos puede pasar. El proceso electoral federal está judicializado ya, por lo menos es la impresión que un servidor de usted tiene, y aparentemente todo va a terminar allá. El PAN denuncia al PRD por aquello de los gastos de campaña, el PRI al PRD, el PRD le hizo al PRI, o sea que se la llevan. Bueno, está judicializado porque es parte también de los instrumentos que da la ley electoral, que da el marco jurídico general. No hay motivo para que no se haga uso de ello. Nosotros fuimos, por cierto, quienes señalamos al PRI por el posible exceso en los gastos de campaña, el rebase en los topes de gasto de campaña. Lo hicimos hace como un mes, cuando presentamos evidencias de espectaculares y de lo que estaban significando el montón de vallas y de propaganda que se estaba haciendo, y desde luego todo lo que estaban significando, la estimación que teníamos de lo que estaban costando los vuelos privados y los helicópteros y todo esto, las rentas que están en la tarifa comercial. Pero mira, aquí yo diría que lo importante es que en medio de todo esto, y a pesar de las dificultades con las que siempre una campaña nuestra, y ahora como la de Andrés Manuel López Obrador, empezó en un mar de dificultades, en un mar de señalamientos de que no iba a poder remontar esa desventaja, hoy estamos ya claramente arriba, claramente en la pelea, y esa es la explicación de por qué vienen, insisto, los ataques aquí mismo en Tabasco, con una campaña de Arturo Núñez en claro ascenso, en clara ventaja también. Aquí en Tabasco las ventajas tanto de Andrés Manuel como las de Arturo Núñez son muy evidentes, las cuentas, los datos que nosotros tenemos nos hablan de eso, y quien está judicializando aquí en Tabasco fundamentalmente es el PRI, justamente con la misma estrategia, acusándonos a nosotros de lo que ellos mismos están haciendo. Y ahorita vamos a hablar de Tabasco, solamente para que la gente que nos está escuchando y pueda tener una claridad. Si algún candidato rebasa el tope de gastos de campaña, ¿a qué se hace acreedor? ¿A que si gana la elección le quiten la presidencia? Es una de las sanciones posibles, y nosotros hemos insistido en que el IFE debe clarificar el alcance de esa disposición legal, porque claramente está establecido en uno de los artículos del COFIPE, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que si algún candidato rebasa en su precampaña o en la campaña el tope de gasto de campaña, una de las sanciones posibles es el retiro de su candidatura.
Y entonces puede ser incluso hasta después del resultado de la elección ser sujeto de esa sanción. ¿Y el PRD Nacional cree que el IFE llegará a ese grado? Pues es que se juega mucho, por supuesto, la estabilidad política del país, por decir algo, ¿no? No, por eso mismo, Hugo, lo que tiene que quedar muy claro desde hoy es la actuación del IFE, que acredite su apego estricto a la legalidad y su papel de autoridad imparcial, como debe serlo toda autoridad electoral imparcial, y que por lo tanto establezca el alcance de esa posible sanción. Por eso nosotros presentamos la queja ante el IFE, y el IFE, estamos esperando que nos responda, porque nosotros ciertamente planteamos que el IFE debería auditar y revisar los gastos de campaña del PRI, y que si se satisfacía la hipótesis del rebase de topes de gasto de campaña, actuara en consecuencia con lo que dice la ley. Estamos esperando que eso suceda. Que lo establezca. Que lo establezca y que diga cuál es el alcance de esa sanción prevista en el código. Antes de entrar a Tabasco, porque es un tema importante también, ¿qué Andrés Manuel López Obrador veremos en el debate de unos días más, de la próxima semana, de mañana en 8? La confirmación de que es el personaje, de que es el candidato mejor preparado, que mejor conoce los problemas del país y que ofrece las mejores soluciones para lograr el cambio que México necesita. La confirmación de por qué López Obrador deberá ser el próximo presidente de la República. ¿Será un Obrador a la ofensiva o volverá a hacer énfasis en lo que los otros candidatos significan desde su punto de vista? Mira, lo que vimos en el primer debate fue una combinación de ambas situaciones. Los debates son para eso, pues para debatir, para dejar claro quién es el otro, pero también para dejarle claro a la sociedad, a la población, a los que van a decidir con su voto el rumbo del país, qué es lo que se está proponiendo. Yo creo que Andrés Manuel dejó muy claro quién es él, quién es Peña Nieto por una parte, y desde luego qué es lo que él ofrece como soluciones de fondo para recuperar el crecimiento económico, la generación de empleos y el manejo con transparencia, con honradez de los recursos públicos. Son las 8 de la mañana con 26 minutos. Vamos a hablar de Tabasco, pero tenemos que ir al corte porque el del IFE ese no nos lo perdona nadie, así que vamos para allá y ahorita regresamos.